Continuar. Pues tenemos el hígado. El hígado va a tener múltiples funciones. Para la síntesis de la bilis, que como hemos dicho anteriormente, es un proceso muy complejo y que gasta mucha energía, tiene los siguientes pasos. La bilis se sintetiza a partir del colesterol. Es decir, nosotros sabemos que es decir, a partir de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, del glóbulo rojo se libera el grupo hemo y el colesterol. Entonces, del colesterol voy a sacar el ácido cólico y el quenosicólico. Esto va a ser la bilirrubina no conjugada, es decir, la indirecta. Y esta es liposoluble. Entonces, una vez que yo tengo estos ácidos, van a pasar en el hígado. En el hígado la voy a conjugar y voy a conseguir la bilirrubina directa o conjugada, que sí es hidrosoluble, que va a estar constituido por el ácido micólico y el desoxicólico. Ahora, estos ácidos van a dividirse ahora en dos. El 20% o menos se me va a ir en forma de urobilinógeno para hacer pipí. Y el 80%, la mayoría, se me va a ir a circulación enteropática, es decir, lo voy a reabsorber en el ilion terminal, porque hemos dicho que costaba mucho trabajo y mucho esfuerzo crearlo. Entonces, esa circulación enteropática se va a realizar de 6 a 8 veces al día y lo que viene a ser lo mismo 2 veces por digestión. Es decir, yo he comido una vez y se me va a digerir, se me va a dar este ciclo 2 veces. Entonces, las enzimas que conjugan la bilirrubina, tenemos la GGT y la fosfatasa alcalina. Esto va a ser muy importante para saber si tengo un problema a nivel de las vías de la vesícula biliar. Va a ser un factor para que yo vea la analítica y decir, tiene un problema a nivel de las vías biliares. Y la hormona que va a permitir la contracción de esta vesícula y que se liberen los ácidos biliares al duodeno va a ser la colecistocina. Yo no sé decirlo. Colecistecina. Lo leí. Es que no puedo. Bueno, entonces tenemos dentro del hígado tenemos el hepatocito, en plan que nosotros sabemos que puede estar constituido, o sea, hay dos unidades, la unidad anatómica y la unidad funcional. La unidad funcional es la que a nosotros nos importa, que era la que tenía forma de rombo. En la que teníamos, si recordáis, tenemos aquí la vena centrolobbiliar. Aquí tendríamos la arteria con la vena, o sea, con la vena y con el conductillo biliar, y aquí está la otra vena, el centrolobbiliar, y aquí por la misma tríada portal, ¿no? Entonces, el conductillo diré. El acino es un rombo, ¿no? Y entonces tiene como esta zona, ¿no? Entonces tenemos una zona central, que es la que está pegada a la arteria, una zona intermedia, que está más alejada, ¿no? Y una zona distal, que es la que está con las venas centrolobulares. Entonces, si hay una lesión hepática, la zona 1, como está más cerca de las arterias, que es donde está la sangre oxigenada, pues va a ser la última que se lesione porque siempre está oxigenada. Mientras que esta zona, la zona distal, como está en la zona más distal de la arteria, le llega menos oxígeno. Entonces, la primera área que se va a afectar. Entonces, la zona 3, la que se va a afectar primero, después la zona 2, la intermedia, y después la zona 1, que sería la central, la que está pegada a la arteria. Vale. Ahora, tipo de células hepáticas, pues tenemos el hepatocito, que su función pues, va a ser metabolizarlo todo. Detoxificación, conjugación para crear los ácidos biliares, que si me va a producir los factores de coagulación asociados a vitamina K, que me va a producir, en plan, me va a regular los glúcidos,
entre otras cosas. En plan, todo lo que se te ocurra y más. Todo lo va a metabolizar ellos. Después tenemos la célula de Kupffer, que sería como unos macrófagos que tiene el hígado. Y la célula de Ito, que en sí no hace nada, solamente acumulan vitamina A, pero cuando hay una lesión son las encargadas de producir la fibrosis, es decir, la cicatriz. Vale, ¿qué pruebas diagnósticas usamos para evaluar si el hígado del paciente está bien o no? Pues por un primer lugar tenemos las transaminasas, que lo que me va a decir si las tengo elevadas es que se me está rompiendo el hígado, que son estas, ¿no? Entonces, pero si yo veo elevadas transaminasas, estas enzimas también pueden estar presentes en el músculo esquelético. Entonces, para poder diferenciarlas es que en el músculo esquelético voy a ver la CKM, es decir, la creatinina muscular elevada. Entonces voy a saber que va a ser o que bien que tengo un infarto agudo en miocardio o que tengo un problema a nivel musculoesquelético. Si no veo elevado esto, significa que el problema es a nivel hepático. Vale, después tenemos otro parámetro que va a ser, si tengo las enzimas GOT y GPT2, GTP elevadas por encima de 2, significa que el problema es alcoholismo. El problema del hígado es por el alcohol. Y después tenemos los factores que hemos dicho que son esenciales para la síntesis de los ácidos biliares, lo cual me va a indicar que hay un problema en las vías biliares, ¿vale? Entonces, si yo tengo esos factores de fosfatasa alcalina y tal, con la bilirrubina total elevada, significa que tengo un problema a nivel de las vías biliares. Pero si no está acompañado con esa bilirrubina, pues estoy hablando de que el problema va a ser a nivel del fosfatasa, del fosfato de los huesos. Entonces va a ser porque haya una destrucción del hueso. Hay algo que está destruyendo el hueso y que está saliendo el fosfato de la sangre. También uno de los indicadores que vimos en la anatomía patológica de la enfermedad alcohólica hepática son los cuerpos de Mallory. Vale. La CPR, como prueba diagnóstica tenemos 500.000 de imágenes. Una importante es la CPR, en la que no sirve para diagnosticar, solamente sirve para tratar, porque lo que hace es que llega a nivel del duodeno y con unos pequeños tubos, o sea, es una endoscopia, una gastroscopia que meto un tubo por la boca y llego al duodeno. Y ahora lo que hago es que a partir de ese tubito he hecho otros tubitos súper chiquititos para poder entrar por los conductos, el conducto colector, para poder llegar al páncreas o a la bilis, o sea, la vesícula biliar, lo que sea, y poder tratar. Entonces es una prueba para tratar, no para diagnosticar, porque puede correr el riesgo de obstruir la vía biliar o de producir una pancreatitis. Entonces no se usa como diagnóstico por este riesgo, solamente se usa para tratar. Después tenemos la prueba de Kohler, que consiste en administrar vitamina K para saber si el problema está en el hígado, de esos mal tiempo de coagulación está en el hígado o no. Porque si el problema está en el hígado hemos dicho que sintetiza los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Por lo tanto, si el paciente tiene problema de coagulación, que se me desangra, para yo saber si el problema está en el hígado, pues le administro vitamina K. Si se mejora, significa que el problema está en el hígado. Si no, significa que el hígado funcionaba y liberaba su vitamina K y que el problema de esa falta de coagulación pues será de otra de las vías. Yo qué sé, puede ser la vía intrínseca, la común, lo que sea. Vale. Otro de los problemas pues puede ser porque se acumule hierro o cobre en el hígado, puede ser ver un aumento de alfa-fetoproteína que me indica hepatocarcinoma, puede ser que haya anticuerpos contra el mitocondrio, el músculo liso, y me rompa, porque estos son componentes que también hay en el hígado y en mucha mayor concentración en las mitocondrias, ¿no? Y me rompa pues el hígado, haya una hepatitis autoinmune. Y la prueba del FibroScan, que básicamente es ver como una ecografía con ultrasonido, ver
si tiene fibrosis o no, en el que pues lo vería que como que choca contra algo duro y rebota, y entonces se va a ver en la ecografía como el hígado se va a ver blanco. Vale. Ahora tenemos varios trastornos. El primero de ellos que vamos a ver va a ser la hiperbilirrubinemia, es decir, el aumento de bilirrubina en la sangre. Esta puede ser conjugada, no conjugada o mixta. La no conjugada, la indirecta, es cuando la que consigo nada más romper el glóbulo rojo. Entonces, ¿cuál va a ser la causa? Pues hemólisis o falta de captación de esa bilirrubina que acabo de formar, o falta de conjugación, por eso es no conjugada. Ahora, que el problema es que me aumenta la conjugada, significa que hay una litiasis, es decir, que hay un problema un problema obstructivo en las vías biliares. Y si es mixta, es que hay un problema en la hepatocito, porque no se me conjugan, y las conjugadas pues se me están rompiendo porque la acabo de conjugar. El hepatocito no da tiempo de pasar las vías biliares y están saliendo, entonces aumentan las dos. Ahora, síntomas. Pues el principal síntoma va a ser el prurito, después la ictericia, que en el primer lugar donde aparece es en la mucosa del paladar, después se ve en la conjuntiva y después en la piel. Y aparece cuando tengo la bilirrubina mayor a 2. Las heces puede ser pleiocrómica, es decir, muy oscura, porque se libera mucha bilirrubina y urobilinógeno, o acólicos, es decir, las heces son blancas, si el problema está en las vías biliares y no llega la bilirrubina a lo que sea el tubo digestivo, no se excreta. En este caso es que se excreta demasiado porque las vías biliares están perfectas, como por ejemplo en el caso de una hiperbilirrubinemia no conjugada, porque haya una hemólisis, y en este es que tengo una obstrucción en las vías biliares, entonces no se libera. Y la coluria, es decir, las heces la orina va a estar muy oscura porque se libera, porque aumenta la bilirrubina en sangre, porque se sintetiza más o porque no se está excretando por la vía biliar hasta lo que viene siendo el intestino. Vale. Entonces, la litiasis biliar. ¿Por qué se me puede bloquear la vía biliar? La causa, pues puede ser por un aumento de la bilirrubina indirecta, y entonces tengo un aumento de la hemólisis o una inflamación del páncreas. Puede ser por un aumento del colesterol que aporta la dieta, o una falta de la apoproteína A, que es la que va a permitir que ese colesterol se absorba, que forma parte de los kilomicrones, y entonces no se pueda absorber, en plan parte de la HDL, LDL y tal. O puede ser por una falta de movimiento de vesícula biliar, es decir, que no se comprima la vesícula biliar y entonces se me queda acumulada los ácidos en la vesícula biliar y se calcifican porque se quedan ahí acumuladas perenne, y entonces pues se solidifica la masa. El mejunje Art Attack se solidifica si no lo expulso. ¿Por qué no lo expulse? Por ayuno o porque me está poniendo la medicación, la comida intravenosa parenteral. Vale, entonces tenemos, claro, mejunje alta es obvio aquí que se compacte, pero el aumento de bilirrubina y de colesterol es porque al aumentar la síntesis tengo demasiado, y al tener demasiado no me da tiempo a expulsarlo, y entonces se me produce una pelota dura, y entonces se produce ese cálculo. Entonces tenemos una litiasis biliar extra e intrínseca. La extrahepática, que tengo un problema, fue algo de fuera que me comprime a los conductos que están fuera del hígado, porque en el hígado, como hemos dicho, en los acinos, tenemos unos conductillos que están dentro del hígado, ¿vale? Que todos confluyen en el hepático común, ¿no? El derecho y el izquierdo en el común, y ya se van al cístico y tal. Entonces, el extrahepático es un problema a nivel de aquí y el intrahepático a nivel del interior. Entonces, a nivel extrahepático, pues puede ser
un cálculo, puede ser un carcinoma, o sea, un tumor que me esté comprimiendo esta zona de las vías biliares, o intrínseca, es decir, los conductillos dentro del hígado se están comprimiendo, pues por ejemplo por una cirrosis, una hepatitis, que viene a ser el alcohol, el embarazo, es decir, una cirrosis, que como está fibrosado, pues esa fibrosis me comprime los pequeños conductillos del interior del hígado. Entonces, síntomas: aumento de la bilirrubina, pues ictericia, prurito, acolia, coluria, lo que hemos visto antes. Como el hígado está afectado, va a haber una disminución de vitamina K, entonces voy a tener un aumento del tiempo de protrombina, que es lo que pone aquí TP, y por tanto hemorragia. Los cólicos biliares pues duelen un cojón y duelen en el epigastrio y en el hipocondrio derecho, y se puede irradiar hacia la zona de la escápula, ¿no?, derecha. Un hidrovesicular, que se me dilate la vesícula porque se me está llenando de cálculos. Y vería aumentada por la bilirrubina, la fosfatasa alcalina y la GGT-P, que hemos dicho antes que eran indicadores de que tengo un problema a nivel de las vías biliares. Síntomas: pues también puede ser, para diferenciar si es extra o intrahepática, pues si es intrahepática esa cirrosis, primero he tenido que tener una hepatitis, por lo tanto vería aumentado las transaminasas. O puede ser o puedo ver una colangitis, que es básicamente la inflamación de la vesícula que se me ha inflamado porque se me está infectando, lo que sea. Entonces voy a tener fiebre, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho. Complicaciones: colecistitis aguda, es decir, una inflamación de los conductos biliares y que me produzca una peritonitis, y el síndrome Murphy positivo, que es que al yo presionar en la zona del hipocondrio derecho, el paciente llora de dolor, rabia de dolor. Que se me llene de pus la vesícula, empiema vesicular. El hilio biliar, que lo hemos dicho antes, que el cálculo sea muy grande y consigue echarle al paciente como puede de la vesícula biliar y llega al hilio, o sea, a lo que es al intestino, y es tan grande el cálculo que me obstruye la luz. O puede producir una pancreatitis aguda, porque evito, como sabemos, la vía biliar pues está conectada con el páncreas. Entonces puede aquí obstruirse el canal que los une a ambos, y entonces puede activarse las proteasas del páncreas y autodigerirse, y entonces se produce una pancreatitis aguda. Vale. Ahora, la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática básicamente es una lesión masiva generalizada del hígado por falta de angiotensina 1, por el virus de la hepatitis que me lo lesione, por exceso de tóxicos. Uno importante es el paracetamol. Por hemocromatosis o enfermedad de Wilson, es decir, la acumulación de hierro o de cobre, trastornos autoinmunes, etc. Cualquier cosa que me vaya a romper a los glóbulos rojos, o sea, a los hepatocitos. Cualquier cosa que me rompa los hepatocitos me va a producir una cirrosis, me va a producir una insuficiencia hepática. Tenemos la crónica, que como es constante se me va a fibrosar dando lugar a una cirrosis, o la aguda, que es un fallo fulminante del hígado. La causa pues puede ser un shock hipovolémico, una hepatitis, como hemos dicho antes, el paracetamol, el síndrome de Buchiari, la enfermedad de Wilson. El síndrome de Buchiari básicamente es que aquí tenemos el hígado, ¿no? Y sabemos que llega a la vena porta. Aquí pues se metabolizan las cosas, ¿no? Y por la vena lobulillares pues se unen todas y forman la tríada hepática, y ya se va a la vena cava superior. Pues la enfermedad Buchiari es que se me colapsan, se me bloquean esas venas suprahepáticas, las 3 venas suprahepáticas. Se me bloquea y entonces se me acumula la sangre en el hígado y empieza a faltar la oxigenación del hígado porque se sobrecongestiona,
y se produce cirrosis, se mueren los hepatocitos. Bueno, vale. Ahora, la tríada clínica, ¿qué síntomas voy a tener? Pues ictericia, encefalopatía hepática y el INR mayor a 1,5, es decir, hemorragia, ¿no? En encefalopatía hepática lo explico ahora después, que está relacionada con la hipertensión portal. Ahora lo vemos. Ahora, ¿qué signos voy a ver? Clínico. Pues la araña vascular, es decir, pequeñas dilataciones de pequeñas arteriolas en el miembro superior, en el tórax o en la cara, eritema por esa hipertensión portal, eritema palmar, en el que veo toda la mano roja excepto el triángulo en el centro. Es decir, si esto es una mano, pues vería, o sea, es así en la mano, ¿no? Pues veo todo rojo, todo rojo, excepto el centro. Entonces voy a ver eritema en los dedos, el minesatena y hipotena, menos en el centro, como hemos dicho, causa pues, un exceso de vasodilatación cutánea porque se me está produciendo esa hipertensión portal. Entonces me aumenta se me está acumulando la sangre en el cuerpo, ¿no? Voy a ver leuconiquia, es decir, que la uña se me va a poner aquí la puntita rosita, una felpa roja, rosita, y el resto, todo esto de la uña, pues es blanco. Todo esto verde sería blanco, ¿vale? Y la causa, pues, albuminuria, falta de albúmina en la sangre. ¿Por qué? Por cirrosis, por diabetes mellitus, etc. Después tenemos la contractura de Dupuytren, que también se da a los trabajadores en plan de que usan esto, en plan los de las obras que usan como un percutidor para romper el suelo, que hace cri, 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 hace que hace mucho ruido de forma mecánica, y entonces se fibrosan los tendones de la mano del cuarto al quinto dedo y se te quedan esos dos dedos pues flexionados. El hígado atrófico pues por la cirrosis, como hemos dicho, y toda esa cirrosis tal, si en el fallo, o sea, si la insuficiencia hepática es aguda, vamos a ver hipoglucemia. Pero si es crónica, vamos a ver hiperglucemia. Eso también es importante, ¿vale? La diferencia. Aguda, hipo, crónica, hiperglucemia, ¿vale? Y la hipertensión portal, en el que como tengo cirrosis, como hemos dicho, a ver cirrosis se me congestiona y la sangre no pasa a lo que de la vena porta que está subiendo, no sigue avanzando para arriba y se me queda todo todo hacia abajo, es decir, en el intestino y tal, se me queda acumulada sangre porque el hígado está cirrótico, es decir, es una piedra que me bloquea el paso. Entonces, como me bloquea el paso y no forma albúmina porque está todo fibrosado, es todo una cicatriz gigante, pues entonces se va a producir edemas, ascitis con cabeza de medusa, varices esofágica, etc. Ahora vamos a ver la hipertensión portal de forma extensa, no os preocupéis. Entonces, complicaciones de insuficiencia hepática aguda y crónica. Pues en primer lugar, el fetor hepático, la litosis, porque empiezo a liberar cuerpos cetónicos y urea, ¿no? Entonces me va a oler peste la boca. La falta de albúmina, disminución de la presión oncótica y me va a producir los edemas, que hemos dicho, con fobia, es decir, que se queda marquita cuando presiono. La cirrosis, la hipertensión portal con el síndrome hepatorenal y el pulmonar, que lo vamos a ver ahora. Después esa sangre, como no puede pasar para arriba, se va a la circulación colateral, dándose lugar a la hemorroide, la cabeza de medusa, etc. No se liberan los factores de coagulación dependientes de vitamina K, aumentando el tiempo de protrombina y por tanto dándose lugar mayor riesgo de hemorragia y de la coagulación intravascular diseminada. Y no se detoxifica el amonio. Entonces, al no detoxificarse el amonio se acumula y es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, dando lugar a la encefalopatía hepática. Vale. Y ese fetor de ese peste. Entonces, la hipertensión portal.
La hipertensión portal, como hemos dicho, es una resistencia venosa a nivel del hígado. ¿Por qué? Por la cirrosis, es decir, porque el hígado es una piedra y por ahí no pasa nada. Entonces, tipos, tenemos prehepático, intrahepático y posthepático. Posthepático, o sea, esto es básicamente, aquí está el hígado, aquí está la vena porta y aquí están las venas suprahepáticas para irse por la vena cava superior. Posthepático, el problema es en las venas suprahepáticas, como hemos dicho, el síndrome Buchiari o por encima, ¿no? Que sería a nivel de la vena cava superior o del corazón. Intrahepático, el problema es a nivel del hígado. Y prehepático, el problema es la vena porta. Entonces, esto está vena porta comprimida por adenopatía, por un cáncer o por lo que sea, me lo comprime y no llega. Y ahora, intrahepático, tenemos presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Es decir, como sabemos, por los sinusoides va a llegar los vasos sanguíneos a lo que viene siendo el hepatocito, las celulitas del hígado. Y después salen otra vez. Entonces puede ser el problema presinusoidal, es decir, que no le llega sangre al hepatocito por una metástasis hepática, por síndrome mieloproliferativos, por granuloma, lo que sea. Sinusoidal, el problema está en el hígado, no en el hepatocito, cirrosis, está cicatrizado. Y sinusoidal, que esa cirrosis pues de todos lados me lo comprima o por enfermedades veno-oclusivas, tóxicos, quimioterapia que me rompan los vasos sanguíneos y lo esclerosen y entonces hagan que desaparezca esa circulación. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Gracias al gradiente de presión venosa hepática, que lo que hago es meter un tubo por la vena del brazo, ¿vale? Y desde la vena del brazo intento llegar a lo que viene siendo la zona de la vena suprahepática. Al llegar a esas venas suprahepáticas que hemos dibujado antes, que era aquí la vena suprahepática y aquí estaba el hígado, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser medir la presión venosa libre suprahepática aquí. Hago una primera medición que sería la PSHL, ¿vale? Y después hago una medición enclavada, es decir, dentro del hígado, que sería la PSHE, es decir, enclavada. La libre sería igual a la que hay en la vena cava superior y la enclavada es la misma que hay en la vena porta, ¿vale? Es un equivalente. Ahora, lo normal es que la diferencia entre ambas, entre la de la vena porta y la vena cava superior, la enclavada y la libre, sea de 5. Pero si es más de 5, significa que hay una hipertensión portal. Es decir, que la presión de la vena porta es muchísimo mayor que hay aquí, porque esto era una piedra y entonces se me está acumulando toda la sangre aquí. Entonces hay más presión abajo que arriba, ¿vale? Entonces me indica esa hipertensión portal. Vale. Ahora, tipo de ascitis. Pues tenemos presinusoidal. Si el problema está antes del sinusoide, ¿va a haber ascitis? No. ¿Por qué? Porque el problema está subido aquí abajo, no llega arriba. Entonces aquí el hígado más o menos sigue funcionando bien. Entonces va a estar todo normal. Si el problema va a ser intrahepática, el problema está aquí. ¿Qué va a estar elevado? Pues la enclavada, que era la que estaba aquí. Enclavada está elevada y entonces a nivel general también va a estar elevado. Y así tengo de, sí, porque el hígado no funciona, entonces no se va a sintetizar la albúmina y entonces que el problema está a nivel, ahora el problema no está ni aquí ni aquí, está a nivel suprahepático. Pues supra era la libre, pues está aumentada la libre y la general. Ascitis, sí, ¿por qué? Porque aquí se comprime y entonces se acumula aquí la sangre, se acumula en el hígado. Mientras que en la presinusoidal, aquí no llega, pero es sangre desoxigenada, se acumula debajo, entonces no afecta al hígado. Por eso en este no hay ascitis y en este sí.
Vale. Ahora, ¿qué consecuencia hay? Pues esplenomegalia, ¿por qué? Porque si se me comprime la vena porta, esa sangre va a buscar irse a otras partes del cuerpo, entre ellas al bazo, produciendo que aumente el tamaño del bazo. Al aumentar la sangre que llega al bazo, recordemos que en el bazo están unos macrófagos que se comen a las células sanguíneas que están malas o que están buenas. En plan, si llegan mucho, pues las comen. Entonces va a haber una pancitopenia, va a destruirse mucho la célula de sangre. Como hemos dicho, se va a ir a sangre a circulación colateral de las venas parietales y entonces va a aumentar la circulación retroperitoneal. A la vena sigo dando lugar a varices esofágicas y gástricas. Para umbilicales, la zona de la cabeza de la medusa. Cava inferior me produce hemorroides. Todo esto, al estar más aumentado de tamaño, pues hay mayor riesgo de hemorragia y también va a producirse hiperglucemia porque estamos hablando de que es crónica, no, de que es aguda, de que es crónica, de que es crónica y la hipergamaglobulinemia portal, es decir, que como el hígado no elimina los tóxicos, pues nuestro cuerpo, genera anticuerpos monoclonales IgM contra esos tóxicos. Entonces voy a ver un aumento de la hipergamaglobulinemia, es decir, aumento de las inmunoglobulinas. Vale, vamos a explicar lo de los síndromes estos raros, que ya lo he dicho unas cuantas veces y tú dirás, ¿y eso qué es? Pues básicamente el síndrome hepatorrenal es que si hay una cirrosis, como hemos dicho, el hígado es una piedra. Al ser una piedra, va a aumentar la presión a nivel sanguíneo. Ese aumento de presión de la sangre con un aumento de la cantidad de tóxicos van a sobrepresionar al riñón, haciendo que tenga que filtrar mucha sangre en muy poco tiempo. Entonces lo va a cansar y le va a hacer daño. Se va a hacer daño esas nefronas, esos glomérulos. Entonces cada vez va a haber menos glomérulos funcionales. Al haber menos glomérulos funcionales, estos se van a sobrecargar mucho más porque en vez de hacer su trabajo, tienen que hacer su trabajo y el de 5 más. Y como se cae otro, pues tienen que hacer el de 5, el suyo y el de 10 más. Y así hasta que ese que estaba bien, pues se agota y se da de baja, se muere. Y entonces se produce ese síndrome hepatorrenal. Básicamente ese es el resumen. Básicamente hay un exceso de perfusión. Entonces se produce esa vasodilatación por la falta de oxígeno, sobrecargando esa nefrona que está activa. ¿Y qué pasa? Que como llega exceso de sangre, le indica su mecanismo, le va a decir, vasoconstríñete, pero claro, tengo que trabajar, entonces tiene su fuerza de voluntad, que vamos a decir que es la prostaglandina, que le mantiene dilatado el vaso, hasta que llega un punto que la prostaglandina, fuerza de voluntad, se gasta, ya no hay más, y entonces se colapsa el vaso sanguíneo y entonces pues se muere esa nefrona porque no le llega nutrientes ninguno. Ahora, el síndrome hepatopulmonar es, hemos dicho, cirrosis. El hígado es una piedra, se acumula la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Se acumula la sangre de la arteria y de las venas pulmonares, de las dos. Y ahora lo que va a pasar es que esta sangre se va a acumular en la parte inferior del pulmón porque cuando nos ponemos de pie, por la gravedad, pues las cosas se acumulan abajo. ¿Qué ocurre? Que aquí se llena todo de sangre, tanto en arterias como en venas, como hemos dicho, y no son capaces de la cantidad de sangre de contraerse, ¿vale? Los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el paciente se ahoga cuando está de pie y se mejora cuando está tumbado, a diferencia de un problema de insuficiencia cardíaca, porque en la insuficiencia cardíaca recordemos que el problema es que ese edema es por encharcamiento que retrógrada solamente de las venas y que se regula con el shunt, es decir, vasoconstriñendo a los pulmones que no están bien ventilados y tal.
Entonces, en este caso no hay esa capacidad de vasoconstreñir para evitar que haya un exceso de líquido. Entonces, importante, insuficiencia cardíaca. El paciente se ahoga cuando está tumbado y mejora al ponerse de pie. Pero ese edema, encharcamiento pulmonar, esa disnea, si es de causa portal, de hipertensión portal por una cirrosis, el paciente se ahoga de pie y mejora estando tumbado porque la sangre se redistribuye, esa acumulación, de forma uniforme en todo el parénquima del pulmón. Es decir, en vez de estar todo colapsado en la parte inferior del pulmón, se reparte entre todos de forma uniforme. Ahora tenemos una encefalopatía hepática que básicamente, como he dicho, el hígado no funciona. Entonces los tóxicos, como es la urea, no se eliminan. Entonces, ¿qué pasa? Que esta urea, este amonio, no se libera y este es tóxico. Y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué pasa? Que un paciente con cirrosis que tome, o sea, un paciente por cirrosis por sí no puede sintetizar, es decir, no puede eliminar ese amonio. Entonces, si yo consumo proteínas, las proteínas cuando se degradan consigo amonio, malo. En la hemorragia digestiva, como estoy hemólisis de los componentes de las células y entre ellos tienen proteínas, también va a aumentar el amonio. Y si tengo estreñimiento y disbiosis, estos recordemos que liberan urea y la urea al final es amonio. Entonces, si yo tengo cirrosis y encima tengo estos problemas, aumenta más las ureas. O sea, es decir, el amonio. Y este amonio, como hemos dicho, es tóxico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si hay una cirrosis, puede que el amonio que yo esté sintetizando, como hemos dicho, el hígado es una piedra y entonces cuando llega a la vena porta, esto es una piedra, entonces no sube. Y entonces en vez de tirar por la vena porta, dice, oye, esto está bloqueado. Entonces sube directamente por la vena, hacia la vena cava superior y directamente hacia lo que viene siendo al cerebro sin metabolizarse. ¿Y qué pasa? Que como no funciona, igualmente aunque tirara por aquí, porque no funciona, porque todo es una cicatriz gigante, pues entonces aumenta el amonio en sangre. Al aumentar el amonio en sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica y allí hace estragos. ¿Por qué? Porque hace que se acumule manganeso en el glóbulo pálido, dando lugar a síndromes parapiramidales, es decir, como el Parkinson. Va a agotar el ATP de las neuronas y entonces, como no tienen energía, pues se mueren. Como están muertas, pues se activa a la microglía, que son los fagocitos del sistema nervioso central, liberando sustancias inflamatorias que producen vasodilatación y lesión de las células, de las neuronas, a muerte. Va a aumentar la glutamina, que va a traer agua, igual que hacia la lactosa y todo eso. Entonces va a producir edema cerebral. Y todo ello, es que hemos dicho, va a producir edema cerebral. Y además tenemos el triptófano, que se va a aumentar. Esto va a favorecer la liberación de serotonina y, por tanto, la liberación de neurotransmisores inhibidores. Entonces, el edema más neurotransmisores que me inhiben, el edema, como me comprime el cerebro, pues me va a producir que no funcione bien. Entonces me va a dar somnolencia, coma, asterisis, fetor hepático, baradilalia, es decir, hablar lento, etc. Como me está comprimiendo la cabeza, pues me puede producir se puede producir una hipertensión craneal de forma aguda si la insuficiencia hepática es aguda y me va a producir entonces alteraciones a nivel del electroencefalograma, es decir, a nivel del funcionamiento del cerebro, porque me lo está comprimiendo, llegando a dar al coma, como hemos dicho antes, ¿no? Bueno, y ya tenemos la ascitis. La ascitis es básicamente la acumulación de líquido en el peritoneo. Y tenemos de varios tipos. Puede ser transudado, exudado, de linfa o de, básicamente, que haya una peritonitis espontánea. Entonces tenemos transudado y exudado. Transudado es básicamente líquido.
sin células, solamente proteínas. ¿Por qué? Por aumento de líquido y la disminución de presión osmótica por falta de albúmina o por pérdida de albúmina por cirrosis o por un síndrome nefrótico. Entonces, en el caso de que sea una hipertensión portal, no hay anasarca, pero si hay con cirrosis, es decir, si hay con pérdida de presión osmótica, sí vamos a ver la anasarca, es decir, ese edema generalizado en todo el cuerpo. Aquí va a haber edema, pero no anasarca, es decir, no a nivel general. Y el exudado es cuando hay también celularidad y proteínas en lo que viene siendo ese líquido ascítico, ese líquido edematoso, ¿no?, en el peritoneo. Las causas para diferenciar y cómo diferenciarlas. En los transudados hemos dicho insuficiencia cardíaca o falta de albúmina, disminución de presión osmótica, y ascitis por exudado, una perforación, un bloque del sistema linfático, algo que haga que se acumule líquido con células. La relación entre la albúmina entre la sangre y el líquido ascítico en el transudado es: tengo más albúmina en la sangre que en el líquido, porque hemos dicho que aquí no hay proteínas, en el transudado no hay proteínas ni células, y en el sudado sí hay proteínas y células. Por lo tanto, va a haber más en el líquido ascítico que en la albúmina en el sudado. Vale. Y la peritonitis bacteriana espontánea es que esa cirrosis, como he dicho, produce hipertensión portal. Se acumula la sangre en la vena porta y en las venas, por tanto, en las venas intestinales. Por tanto, el intestino no puede chupar porque ya está colapsado, está todo lleno. Hay demasiada presión, evitando que pase la sustancia desde la luz intestinal hacia lo que viene siendo las venas de ese epitelio, ¿no?, del intestinal. Entonces, como no se absorbe, se queda aquí. Entonces dice las bacterias: ¡yupi! ¡A comer! Y entonces, pues se produce esa disbiosis. Y ahora, si yo veo en el líquido peritoneal de la ascitis bacterias con neutrófilos, con células del sistema inmune, es una peritonitis bacteriana espontánea. Pero si no lo veo, es una bacterioscitis, es decir, ascitis constituida únicamente por bacterias, la cual es pues mucho más peligrosa porque no tengo nuestro sistema inmunitario haciendo nada, no tengo ninguna célula nuestra protegiéndonos. Consecuencia de la ascitis, pues aumenta la presión intraabdominal, por lo tanto me comprime parte del abdomen, me va a subir el diafragma, me va a comprimir el pecho, el tórax, disnea, distensión abdominal, riesgos de vómito, como he visto anteriormente, hernia, edema en los miembros inferiores por la hipertensión portal y se me acumula todo por debajo de la vena porta para abajo. El diagnóstico por pericentesis, es decir, pincho ese líquido ascítico para ver su composición, para ver si tiene, como he dicho, bacterias, si tiene células del sistema inmunitario, que es lo que tiene. Entonces el líquido ascítico puede ser hemorrágico, que tenga sangre por un traumatismo, por tuberculosis, por cáncer, carcinomatosis, ¿no? Lechoso porque sea líquido ascítico, o sea, linfático. Turbio porque sea una infección, o negro por una perforación intestinal, un melanoma o por hongos. Si veo que está disminuida la glucosa, pues puede ser una infección o una neoplasia, una infección bacteriana, ¿no? O una neoplasia porque estos dos agentes patológicos pues consumen mucha glucosa, entonces como se lo come todo, pues me quedo yo sin nada. Aumento de amilasa por una pancreatitis aguda, porque la amilasa es un tipo de enzima que digiere los hidratos de carbono que libera el páncreas, y entonces pancreatitis aguda lo que hago es que se está autodigiriendo, entonces se libera su contenido hacia afuera. Y por otro lado también pues medir la concentración de albúmina, pues para ver si es un exudado o un transudado, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Y también pues mirar la radiografía para verle la cantidad de líquido, que cuánto hay, de cómo está y tal. Bueno. Y ahora, patología del peritoneo. Tenemos peritonitis seca y neuroperitoneo. La peritonitis seca
consiste en que básicamente no hay líquido. Hay una inflamación del peritoneo, pero porque se ha fibrosado, porque hay una lesión y que ha producido que se fibrose. Una lesión como puede ser una perforación mecánica, es decir, yo qué sé, me apuñalan y se produce una cicatriz, una perforación bacteriana, una química, por una pancreatitis, por ejemplo, que la enzima digestiva se la coma. Se come el peritoneo. Entonces, síntomas, pues un gran dolor que me muero, agudo en localizar la zona. ¿Qué aumenta al moverte? Y al presionar y el soltar, como vemos en plan lo típico de tiene apendicitis aguda, porque es ahí al peritoneo. Y que, pues, ¿no? El síndrome de el signo de Bloomberg. Los reflejos, pues básicamente, pues como está adherido el peritoneo, pues me ha producido un hilio paralítico. Y el abdomen en tabla, es decir, súper duro. Va a producirse una vasodilatación peritoneal porque se va a acumular el líquido como está todo comprimido, me está comprimiendo el vaso sanguíneo y tal, se va a acumular el líquido en el peritoneo, dándose lugar a un tercer espacio, es decir, el espacio que tenía que ser virtual se vuelve real, se llena de líquido. Y entonces, como se llena de líquido, me quita líquido que tendría que estar en la sangre. Entonces me va a dar lugar a un shock hipovolémico. Entonces, importante, clave importante, la diferencia entre un dolor del paciente con cólico nefrítico y otro que tenga peritonitis es que el del cólico nefrítico no sabe componerse y se está cambiando de sitio, de postura todo el rato. Mientras que la peritonitis seca, el paciente no se mueve ni un milímetro porque le duele ante cualquier movimiento, porque está inflamado lo que siendo todo el peritoneo. Es decir, lo que siendo la barriguita entera. Entonces, con cualquier movimiento le duele. Y después tenemos el neumoperitoneo, que es la acumulación de aire en el peritoneo. ¿Por qué? Por una perforación de una víscera hueca, es decir, en el intestino, por una cirugía, por una laparoscopia, por por una infección bacteriana, como hemos visto antes, o por cualquier otra cosa, ¿no? Una úlcera o yo qué sé, puede ser por muchas cosas. Total, eso. ¿Cómo lo diagnostico? Pues en la exploración física, porque voy a ver el abdomen distendido, es decir, hinchado, y cuando yo lo percuta, así con los dedos, pues voy a escuchar timpánico, como si fuera un globo de aire. Y a la radiografía voy a ver una hiperclaridad subdiafragmática derecha, es decir, voy a ver en la radiografía, aquí estarían las costillas y tal, ¿no? Pues aquí en el lado derecho voy a ver una bola negra, la asa intestinal derecha, aquí, negro. Hiperclaridad significa negro, ya está. Vale. Y el páncreas, y ya hemos terminado, digestivo por fin. Entonces, el páncreas, como sabemos, se localiza en el retroperitoneo a nivel del dedo, estupendo. Y ahora tenemos un páncreas exocrino y endocrino. El exocrino, el que libera las enzimas digestivas, y el endocrino, pues las hormonas. El páncreas exocrino, pues el ácido hepático es el importante, ¿no? Que es el que sintetiza las cosas, y el ducto pancreático por donde se echa, ¿no? Que es el que conecta con las vías biliares para irse para lo que es el duodeno. Entonces, el ácido hepático, ¿qué crea? Pues el bicarbonato y las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas se sintetizan en forma de enzimógeno, es decir, de forma no activa las proteasas, se liberan de forma no activa para que no se autodigiera, y de forma activa, pues el resto, las lipasas, las amilasas, las endonucleasas, etc. Entonces, ¿qué favorece la secreción de esas enzimas digestivas, ¿no? Del páncreas? Pues la colicistoquinina, que es liberada por el nervio vago. Y recordemos que esta también favorecía la contracción de la vesícula biliar. Y también va a favorecer que se libere la sustancia del páncreas, pues la dilatación del duodeno. Dice, aquí ha llegado cosas, vamos a liberar las cosas para digerirlas, básicamente. ¿Y qué disminuye?
pues la disminuye la secretina, que es liberada por el duodeno diciéndole ya ha sido suficiente. Espera que esto, ahí, disminuido, ya está. Y ahora, el páncreas endocrino, como he dicho, las hormonas. Tenemos los hilos de Langerhans, que tenemos las células alfa, que liberan glucagón, la beta-insulina, las D-somatostatina, que inhibía la hormona de crecimiento, Después tenemos las células PP, que va a producir polipéptido pancreático, y las épsilon, que liberan la grelina, que te da la sensación de hambre. Sí, tengo hambre, quiero comer, pues eso. Bueno, ya tenemos la pancreatitis. Tenemos pancreatitis aguda y la crónica. La aguda es básicamente que se bloquean las vías biliares y entonces se activan las enzimas digestivas y se autodigiere el páncreas. Entonces, de consecuencia, pues como se produce una necrosis enzimática de la grasa, pues me va a consumir calcio, que era necesario para la necrosis, como vimos en la P. Se va a producir una disbiosis porque se aumenta la permeabilidad del tubo digestivo, porque se está digiriendo todo, y se va a liberar pues enzimas inflamatorias. Después tenemos que como se está digiriendo todo, también se digieren los vasos sanguíneos, se da una hemorragia en el reteroperitoneo, que se ve como en el signo de Cullen y de Grey-Turner. El de Cullen es básicamente un hematoma alrededor del ombligo, y el de Turner pues a nivel de los flancos abdominales. Vamos a ver un dolor intensísimo en el peritoneo, en el retroperitoneo, porque se está digiriendo todo, y que se inclina a echarse para adelante y que no mejora al comer, porque se está digiriendo todo y el problema no es como por ejemplo la úlcera gástrica, que se mejora porque ese ácido se emplea en digerir la comida. No, aquí se está digiriendo todo, entonces si como me da igual, me sigue doliendo. Y vamos a ver un shock mixto, hipovolémico y séptico por esa infección, hipovolémico porque estoy perdiendo sangre con esa hemorragia masiva porque se está digiriendo todo. Y se va a producir el hilio paralítico y la colelitiasis, porque como se está digiriendo todo, los intestinos se paran, y colelitiasis porque aumenta la bilirrubina. ¿Por qué aumenta la bilirrubina? Porque me estoy comiendo lo que viene siendo el conducto biliar, y principalmente también porque es una de las causas de la pancreatitis aguda, el que se prolonga un cálculo en la salida de las enzimas que libera el páncreas. Entonces, ¿cuál es la primera enzima proteolítica que se activa? Pues el pepsinógeno, ¿no? Que se activa gracias al ácido clorhídrico, lo activa y entonces ya se activa en el resto. Entonces, el diagnóstico pues sería analítico, en el que vemos la amilasa y la lipasa, que si están elevadas, significa que hay una pancreatitis aguda. Mejor usar la lipasa porque es más estable, básicamente, y dura más tiempo en sangre. Aunque no se puede medir en orina, pero dura más tiempo, entonces mejor la lipasa. Bueno, escalas para evaluar el pronóstico, pues la escala de Ransom, que sinceramente no creo que lo vaya a preguntar. Es una tontería. Y ahora tenemos la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica, pues la causa, pues básicamente puede ser varias. La principal causa, pues el alcoholismo crónico. ¿Por qué? Porque va a producir necrosis y fibrosis del páncreas exocrino, dando lugar a un síndrome de mala absorción y por tanto o falta de enzimas, como las enzimas de la grasa, dando lugar a esteatorrea, o lesión a nivel endocrino, diabetes mellitus. Entonces es importante porque en la pancreatitis la causa principal es la afectación del páncreas endocrino, exocrino en un primer momento con la enzima digestiva. Mientras que en la crónica se va a afectar tanto la endo como la exo. Es decir, va a haber diabetes mellitus y síndrome de mala absorción, mala digestión. En la segunda causa, posttumor, el factor de riesgo, pues como en todos los tumores, el tabaco, y se afecta principalmente el exocrino. Y la tercera causa por orden de frecuencia,
pues sería la fibrosis quística, en el que está mutado el gen CTFR y lo que produce es que se generan secreciones más espesas y que no funcionan los cilios. Entonces se va a producir a nivel pulmonar pues mayor riesgo de infecciones pulmonares y mayor riesgo pues por eso la fibrosis quística, ¿no? Y por otro lado pues en el páncreas pues que no se liberen correctamente las secreciones y entonces pues síndrome de mala absorción y diabetes mellitus. Por los síntomas, esa diabetes mellitus porque se afecta el páncreas exocrino y endocrino, la ictericia si hay colelitiasis aparte. Entonces la clave va a ser diabetes mellitus, síndrome de mala absorción, que lo voy a ver con alteración de la estasa fecal y la falta de vitamina B12 porque hay menos proteasa que me activen la vitamina B12 para que lo pueda absorber luego en el ilion terminal, y dolor en el epigastrio de forma constante. Entonces, como me duele mucho y esto de un cojoncillo, pues el paciente abusa pechada de los opiáceos y al comer aumenta todavía más porque se está autodigiriendo, por así decirlo, el páncreas. Entonces deja de comer el paciente por dolor y eso se denomina citofobia, ¿no? Entonces, diferencia entre pancreatitis aguda y crónica. La aguda, pues la causa principal va a ser colelitiasis y en la crónica, pues, la causa principal pues el alcohol o tumores, algo que lo esté comprimiendo, que lo esté dañando. La fisiopatología de la pancreatitis aguda pues es una isquemia con lesión y la crónica pues necrosis, ¿no? La pancreatitis aguda vamos a aumentar la lipasa y la otra la lactasa porque hay un problema de mala absorción. La pancreatitis crónica vamos a ver las calcificaciones y la aguda vamos a ver el ilio paralítico lleno de aire porque hemos dicho que se está digiriendo todo y hay perforaciones. La lesión de la pancreatitis aguda en principio es transitoria, no sé que te mate, ¿no? Y mueras. Y la pancreatitis crónica pues es permanente. En la crónica la lesión es parcheada y en la aguda es generalizada. En la aguda hay neutrófilos pero no hay fibrosis porque no da tiempo. Y en la crónica sí que hay fibrosis porque sí le da tiempo de cicatrizar, ¿no? Porque es constante y progresiva en el tiempo. En la pancreatitis aguda el dolor es constante y en la pancreatitis crónica aumenta al comer, como hemos dicho, por que se ve con esa citofobia. Y ya habríamos terminado.